Ahí le vamos dando la entrada a nuestra clase de fundamentos de cocina. ¿Ok? Vamos ahí, vamos dándole la entrada. Vamos a comenzar con la historia de nuestra gastronomía que pues viene o sea, es completamente ancestral, pero comenzó a tener las grandes reformas después de 1492 cuando llegaron los españoles a América. O sea, hubo una transformación en toda la alimentación, una cosa impresionante. O sea, todo el mundo cambió su alimentación, o sea, todos los pueblos. Hay algunos pueblos, yo siempre hago el resaltamiento, sobre todo México, algunas ciudades de Centroamérica, Guatemala, algunas ciudades de Salvador, en Nicaragua, ¿sí? Mucha cocina ancestral en este sector, ¿no? Mucha cocina ancestral también por su población. O sea, nosotros vamos a Bolivia y encontramos una cantidad de indígenas, allá la comida también es muy ancestral. Cuando vamos ya a Perú, ya eso es otro cuento. Listo, eso ya es otro cuento, eso es otro tipo de cocina que no es ancestral, que es propia y no lo es. Lo que pasa es que sí, lo que sí tienen es que sí la tienen muy bien posesionada a nivel mundial. Pero vamos a hablar de la gastronomía colombiana. ¿Ves? A raíz de la llegada de los españoles a nuestro territorio, ya a Colombia como tal, pues eso fue de gran impacto porque, pues, imagínate, los indígenas vivían sosegados, tenían sus dificultades propias de cualquier civilización, o sea, los problemas que pueden tener una comunidad en general, ¿no? O sea, sí, pero vivían relativamente en paz. Todos los pueblos latinoamericanos, lógicamente que habían unas civilizaciones poderosas como era la azteca y la maya y los incas, ¿no? Que, que tenían obras de infraestructura, sus torres, sus cosas, y entonces necesitaban esclavitud para hacerlas, y ellos a quién cogían, pues a los indígenas de menos fuerza, y los tenían, por ejemplo, acá en Colombia no sucedió eso. Acá en Colombia pues habían en una época indígenas muy bravos que vivían en este territorio colombiano. Eran tan bravos que comían gente, los indios estos, los caribes, en la parte de la costa, eran antropófagos, o sea, se comían a los otros indios que capturaban para la comida. Entonces, se pueden imaginar una vida prehistórica la que se vivía realmente en estas tierras antes de la llegada de los españoles. Hablemos del año 1000, algo como así, ¿no? Antes de irnos a 1492, cuando ya había estas civilizaciones, habían desarrollado arquitecturas, habían desarrollado, o sea, como se desarrollaron las grandes civilizaciones. O sea, prehistóricamente, como vimos en las edades contemporáneas, moderna, antigua, pues acá también sucedió lo mismo, pero a nivel latinoamericano. Entonces, cuando llegaron los españoles, encontraron pues indígenas que lo único que tenían para defenderse eran flechas y herramientas caucheras, piedra, lanzas, o sea, cosas inhóspitas, mientras ellos venían con mosquetones, traían pólvora y adicionalmente pues venían de guerrear y de ser ñeros y todo ese cuento, y los indígenas de acá pues era gente muy tranquila. Entonces ellos llegaron a posesionarse de las tierras abruptamente, y entonces en eso hicieron sus cambios como tal, ¿no? Llegaron los cambios radicales, porque pues si llega el patrón, ¿qué es lo que come? Pues lo que coma el patrón, ¿no? Es así. Eso es de ese tamaño y todavía lo sigue siendo. ¿Sí? Entonces, en esa época que era aún más feudal y más esclavitud, más de todo, pues era más recalcado. Entonces, ellos llegaron trayendo su propia comida, que traían en los barcos, gallinas, vacas, vainas que ellos traían vivos, que no podían porque en esa época no había refrigeración. Entonces, pues, cuando transportaban los alimentos, se transportaban las aves y todo eso era en corral. O sea, van a comer pollos y saque 4, mátelos y listo. Mientras tanto, pues ya téngalos ahí gorditos porque son los que nos van a alimentar a futuro, ¿no? Que es la misma cadena productiva que, que llegamos. Entonces, claro, cuando llegaron los españoles acá, encontraron los indígenas que eran orfebres, trabajaban divinamente las artesanías, hacían cerámica, las hacían cocidas, tenían la técnica de cocer el barro, ¿sí? Donde ellos comían sobre hojas, como todavía se sigue haciendo en muchos de los platos típicos de la cocina colombiana, que se sirve sobre hojas de bijao, se envuelve sobre hojas de bijao la comida,
¿sí? Y ellos encontraron eso, pero entonces comenzaron a traer ya los insumos que ellos querían para ellos, ¿no? O sea, ya sus cosas, ¿no? Entonces, antes de que llegaran los españoles, pues, vuelvo y les digo, acá también habían grandes culturas desarrollándose. Están los taironas, los muiscas, los talimas, ¿sí? Que aportaban sabiduría a los demás pueblos de aquí, de esta región. O sea, ustedes saben que siempre los indígenas, aunque uno no lo ve, siempre están comunicados. Ellos siempre están comunicados. Y sus correos podríamos decir que es a pie, que son contados. O sea, llegó el palabrero, que es el que trae la... O sea, a ver, eh, cojamos acá a un man. Pedro Salamanca está un cacique por allá de una tribu y necesita mandarle algo. Las mujeres no son campeonas, toca ir con machos, muchachas, porque así era la vuelta. Las cacicas eran las mujeres de los caciques, pero no tenían. Camilo es el otro cacique, entonces, pero resulta que Camilo vive por ahí como a 10 días a pie de donde está Pedro, pero Pedro manda a Jefferson, que es el caminante y el palabrero, y le dice, bueno, hermano, vaya, dígale a Camilo, bla, 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 bla. Él se camina los 15, 20 días, llega a donde Camilo lo está esperando, porque pues esos eran los correos, y se contaban, entonces iban contando que llegaron los tipos grandes con unas cosas metálicas grandes y unos tubos que hacían humo, ¿sí? Y que la gente moría. Era llegar a los españoles. Entonces esto, pues, al medio de esto, muchas de las tribus huyeron mucho más hacia el sur, o sea, donde en este momento, pues, están, ¿no? Es la parte de los antiguos territorios nacionales. Allá se escondieron muchísimos ya en la selva como tal, ¿sí? Y quedaron las otras razas que las que estamos hablando nosotros, las taironas, los muiscas, los chichas, los embera, lo que hay en este momento por acá todavía que existe. Pero entonces fueron totalmente sometidos a ellos y pues a hacer lo que ellos tenían. Acuérdense que el sustento realmente de las sociedades indígenas latinoamericanos siempre ha sido el maíz. Lo sigue siendo todavía. Yo anoche comí arepa y creo que ahora más tarde o en la noche vuelvo y repito. O sea, es parte de muchas dietas latinoamericanas como tal, contándolas desde, lógicamente, de México hasta la parte de Bolivia, de la parte hispanoamericana, donde llegaron esta invasión a tomarse todo. Entonces, pues, adicionalmente, los productos que tenían acá, que son los que nosotros tenemos, son frutos de climas tropicales, legumbres, frutas, plantas, de todo lo que usted pueda encontrarse que sea comestible, se consigue en estas tierras tropicales de esta región del mundo, ¿no? Es en esta región del mundo donde es así. Nosotros somos un país altamente privilegiado, tenemos 2 océanos, tenemos mucha selva a nuestro haber, mucho. Somos el tercer país híbrido en ríos, en tener agua dulce. Tenemos todavía algunas nacientes de agua muy propios, pero no lo sabemos, nunca lo hemos sabido cuidar. Y ya cuando los vamos a cuidar, pues no es que sea tarde, sino que ya se ha perdido mucho, que son la parte de los nevados, ¿no? Si alguien conoce los nevados, se habrán dado cuenta que los nevados cada vez son menos glaciados, o sea, cada vez tienen menos hielo, y ese hielo pues es agua, esa agua es muy buena y esa agua es muy comestible, pero pues adicionalmente estas regiones andinas como la que nosotros tenemos, somos ricos en nevados, tenemos muchísima agricultura, tenemos ganadería de carne, o sea, nosotros no andamos por ahí buscando todavía lagartos perdón, lagartos no tanto, pero los lagartos sí se los comen acá y sí, insectos para comer. Nosotros todavía no tenemos esa necesidad primordial como para alimentación base de nosotros. Nosotros todavía seguimos, como les decía yo, con una cocina muy ancestral. Bueno, yo como arepa todos los días, más o menos. Yo pienso que en ustedes, las personas que estamos acá, no hay muchos, 11 chicos nomás. Sé que todos, de una u otra forma, en menos de 8 días, han consumido algo con base de maíz. Eso sí lo tengo claro porque pues esa es nuestra idiosincrasia, es nuestra cultura. Pero a la llegada de los españoles, pues
Y ustedes saben muy bien que se desapareció una gran parte de la población indígena. Y no fueron los que se fueron para el sur. No, los que se fueron para el sur todavía están allá metidos en la selva. Fueron los que fueron totalmente muertos, ¿no? O sea, los que los mataron. ¿Qué le pasó a esto? Los que fueron muertos, los mataron porque llegó la invasión, ¿no? La invasión, la invasión, disculpe que tengo una falla técnica acá, muchachos, pero yo la soluciono rápidamente. Listo. Solucionado el impasse. Listo. Bueno, pues se le había ido la energía al asunto. Digamos, ¿en dónde, muchachos? Entonces, desapareció una gran parte de la población indígena. O sea, eso sucedió en América. Ya cuando yo llamo América, ¿sí? La cojo desde bien el norte hasta bien al sur, ¿no? O sea, los ingleses cuando llegaron a los Estados Unidos, ellos también hicieron Doña Matanza, ¿no? Eso fue igualito, eso fue igualito. Ni se diga los ingleses, los italianos, bueno, los portugueses sí tuvieron mucho repudio, pero ellos aceptaron y tomaron ciertas ciudades, que es donde es Brasil ahora, ¿no? Pero la parte de abajo donde llegaron también los ingleses y los italianos, ¡guau! Eso sí, los italianos llegaron acabando, casi que exterminaron totalmente toda la raza indígena de los países australes como Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. O sea, los hay, o sea, no estoy diciendo que los sacaron, los hay, pero la matanza ya fue mucho más exagerada que la de acá. Acá estamos hablando, dice Germán Castro Caicedo en su libro, muy educativo como tal, que hubo una matanza más o menos de unos 18 millones de indígenas. O sea, Colombia estaba poblada de gente indígena que vivían muy bien, pero pues la conquista, pues los visitantes, ¿sí? Llegaron y pues comenzaron a hacer el acabose que todos sabemos que sucedió por estos lados, ¿no? Entonces, lógicamente que los españoles comenzaron a traer grandes aportes a la gastronomía, ¿no? Comenzaron ellos llegaron a quedarse, ¿sí? A vivir acá. Es como el COVID-19, llegó a quedarse, ¿sí? Los españoles enseñaron a cultivar a los indígenas, zanahoria, alberja, habichuela, cebolla, lenteja, ajo, naranja, anís, pimienta, canela. Trajeron vacas, marranos, gallinas, y técnicas, ¿no? O sea, de hacer estofados y todo el cuento, que era la que comían ellos, ¿no? Ya como los españoles no les da la mano de obra que ellos querían hacer acá, comenzaron a traer esclavitud negra, que fue cuando trajeron a los africanos, los trajeron básicamente a la parte de las costas, donde iban llegando los barcos, ahí los iban dejando y ahí era donde los empleaban a ellos. O sea, muy poco los transportaban, se quedaban en las costas, por eso la gente de la costa es morena, porque la gran influencia africana que hubo allá. Los llevaron porque los trabajos eran fuertes en la zona costera, adicionalmente pues estaban haciendo murallas, Cartagena, todo eso fue hecho a punto de esclavos, ¿sí? Entonces, y entonces ellos también dieron sus aportes de la gastronomía muy puntual de ellos como tal. Entonces, la esclavitud duró mucho tiempo acá en Colombia y se fusionó totalmente con los indígenas. O sea, casi que se volvieron una misma olla, ¿no? O sea, convivían en los mismos sitios porque a los indígenas también los tenían esclavizados. Ellos eran totalmente, esos visitantes cuando llegaron acá, llegaron con unos conceptos, o sea, malditos. Ellos no llegaron a hacer vainas bacanas, sino, o sea, ellos llegaron a quedarse, a explotar al indígena, a quitarle todo lo que ellos tenían, a robarles la identidad, porque fue totalmente usurpada.
sea, nosotros no creíamos en Dios, nosotros no creíamos en el Cristo que pues, creo yo y que posiblemente algunos de ustedes, o todos, Dios quiera que sea así, ¿sí? Nosotros no teníamos esas creencias. Aquí habían unas creencias diferentes, iguales a las de México, iguales a las del Perú, iguales a las de todo Centroamérica y la parte de América, incluyendo la parte austral. No conozco muy bien la cultura, la historia de esas culturas allá, no la he estudiado, no sé por qué, pero pues, de pronto porque no me ha interesado, ¿sí? Pero la de acá sí la tengo clara. Entonces, las culturas acá pues vivían bien, vivían muchísimos años y se estaban desarrollando, pero pues las culturas fueron totalmente cambiadas en el momento en que llegaron los españoles, en el momento que llegaron los africanos. Entonces fueron tres culturas, la indígena de nosotros acá, hablemos de Colombia, los españoles que eran los visitantes que llegaron a usurpar, a cambiar, a quitar, ¿sí? O sea, y los africanos que también llegaron mucho en una forma muy arraigada, más diferente que el mismo indígena, porque él había sido robado de un continente muy lejano de acá para traerlo acá solamente y exclusivamente a trabajar y a morir, no, no más. O sea, el sueño de un esclavo no era ningún otro que voy a tener cinco pelados y voy a ser feliz y más nada. ¿Sí me entiende? No había proyección de nada, no los dejaban, es más, todavía no los dejan, ¿sí? O sea, es una raza que ha sido sometida por toda la vida. Yo les hago una pregunta de intelecto de ustedes. ¿Ustedes han escuchado alguna noticia del COVID-19 en África? No, no. Allá no les interesa si el COVID llegó y si el COVID se mató y corrió a la gente. Adicionalmente, esa parte africana, ese continente africano, arriba, no en la parte sur, sino en la medieval hacia en la parte alta, pues donde están los indígenas africanos que sufren las pandemias que usted se puede imaginar. Y lógicamente, esos manes son como conejos, ¿no? La reproducción de ellos allá eso es una cosa bárbara. Ellos mantienen a su mujer llena, ¿sí? O a varias, ¿no? O sea, toda la que pueda quedar embarazada debe. O sea, porque ellos necesitan, no, es como no dejarse, ¿no? Adicionalmente, cuando comenzó la pandemia, que hubo 1.200 muertos en Begoña y tal, yo jamás me podré olvidar de eso, ¿sí? El 2020 nos está dejando marcados, ¿sí? Pues llegaron toda la gente, el Kim Patarroyo, le preguntaron, oiga, doctor, imagínese 1.200 muertos de la pandemia. Y Patarroyo que contestó, pues sí, es algo que está empezando, ¿no? Pero ¿cuál es la exageración? 1.200 muertos en un día, porque aquí nunca cuentan los de África, que son 12.000 diarios. Imagínate, entonces me dio curiosidad y fui bien y averigüé. Y sí, señora, ya en este momento el COVID-19 allá sí es una gripa, yo parce. Eso allá sí es una gripita. Eso allá lo manejan diferente. Pero pues la gente vive allá, tú sabes, imagínate para 12.000 muertos diarios. O sea, es impresionante las cifras, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo que nosotros vivimos. La tierra le reclama al mundo o el mundo le reclama a la tierra. No sé cómo será el ejercicio, pero pues estamos viviendo tiempos complicados, muchachos, que tenemos que cuidarnos y va a haber una nueva reingeniería al futuro. O sea, a nosotros nos queda fácil hacer un detalle fácil de lo que está sucediendo porque hemos analizado gastronómicamente algunas eras o etapas de la humanidad, ¿sí? Y nos damos cuenta, hacemos y miramos entre una era y otra, más o menos lo que yo les decía la vez pasada, entre 2.000 y 2.200 años. O sea, nosotros estamos viviendo tiempos de fin de era, que posiblemente es esta, y ustedes son los ingenieros. O sea, acuérdese lo que dice, ataca a los mayores de edad, a los pequeñitos, pero ataca más al mayor de edad. Entonces, esto es algo para que ustedes hagan reingeniería. Tienen que ponerle mucha berraquera, así como esos indígenas aquí colombianos que perduraron y que quedaron y que lucharon para que no les quitaran sus tierras, es muy bacano. ¿Quién conoce la historia de los indios Cuba en Boyacá? ¿No? Eso es una cosa apasionante. Quiero contárselas y es parte de este proceso de enseñanza.
Cuando los españoles llegaron al norte de Boyacá, que son las fronteras con Arauca, pues ellos estaban posesionando de todo Colombia. Imagínense la clase de guerreros que llegaron, muchachos. O sea, adicionalmente, si usted se pone en las botas del español, imagínese, o sea, en esta geografía colombiana y los tipos con tropas y con armas andando y donde iban llegando iban matando, o sea, imagínate eso como sería espantoso. Entonces, pero así era. Entonces, cuando llegaron los españoles al norte al norte de Boyacá, llegaron a la región de los indios Cuba, que estaban ubicados en las laderas, en las partes bajas de los nevados del Cocuy y Huicán, esa serranía que hay allá. Cuando los españoles llegaron allá, pues ellos eran indios totalmente agrarios, o sea, solamente vivían del campo. O sea, eso es una vida. Yo viví en Huicán, muchachos, en Boyacá. O sea, a mí me contaron la historia así. Estuve donde pasaron los hechos y todo, parado en el lugar donde sucedieron los acontecimientos. Me lo contaron de primera mano y como me cuentan, yo lo cuento, decía el tipo. ¿Sí? Y cuando llegaron los españoles, claro, indios aguerridos, pero campesinos, pero no se querían dejar someter. O sea, ellos no se querían dejar someter como tal. Entonces, el curaca, el jefe, les dijo, no, vámonos para el alto, ¿sí? Y nos le ofrecemos al sol, a la luna, que era donde ellos creían, y nos lanzamos de allá, pero que nos vengan a esclavizar para nada. Y eso lo hicieron. Los indios dijeron, no, primero muertos que descoloridos. Se subieron, se tiraron. O sea, yo estuve en la parte alta de la peña, donde los indios se tiraron, y también estuve en la parte baja donde cayeron. También dice la historia que eran tan aguerridos que cuando no se desbarataban de esos 70 metros que había de altura, así todos heridos, arrastrándose, subían nuevamente a volverse a lanzar. Lógicamente, como todo en la vida, ¿sí? Como todo en la vida, y como sucedió acá para el cambio de religión, fue igual, ¿sí? Otros indios dijeron, no, yo no, ¿cómo? Que se tire desde allá, uy, no, eso debe doler mucho. Yo corro hacia la serranía y ellos se metieron detrás de la nieve, que es ahora donde se llama el pueblo, que se llama Bachira, que es el pueblo de los uvas, que viven ellos allá. Pero cuando ya los españoles fueron a seguir y llegaron a la serranía, uy, no, mierda, qué frío, toca pasar este peñasco lleno de hielo para seguir a esos indios, para matarlos, que se mueran ya del frío. Pero los indios subieron y se hicieron la parte de atrás y allá montaron su pueblo y allá en ese momento viven. ¿Sí? Pero fue así, o sea, fue así. O sea, los indígenas creían en el sol y en la luna como sus dioses sagrados y les botaban supremamente energía. Cuando llegó el español llegó con una cruz, dijo, mire, este es Cristo. No, yo creo en el sol, muere, ¡pah! ¿Listo? Así de sencillo. O sea, eso se llamaba la Santa Inquisición. Ellos llegaron a posesionar su cultura católica, como tal la colocamos, la mayoría de nosotros lo somos, por condición. A mí me bautizaron cuando yo hacía gu, 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 ¿sí? No tenía conciencia de mi creencia como tal. Después me confirmaron sobre esa religión y pues yo no tengo ningún problema. O sea, yo soy una persona creyente. ¿Quién creo? En Dios, en Jesús, en la Virgen. Yo creo en muchas personas, seguramente creo en algunas personas que conozco de ustedes, ¿sí? Yo creo en Camilo Pedraza, por ejemplo, le conozco su trabajo profesional, entonces creo en él. Eso es una creencia, pero a nosotros fue obligada. Eso no quiere decir de que pues ya mismo mañana voten todo y pónganse a rezarle al sol. No, 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 no. No, esa es la historia y esa fue la realidad. O sea, nosotros, esa parte fue mutada, esa parte cultural fue mutada, fue quemada y fue completamente despedazada. Nunca se supo realmente por qué los indígenas adoraban al sol y a la luna, porque eso estaba escrito, como está escrito las creencias en egipcio, en papiros, está en Arabia tallado en piedras, acá también estaba. Pero los españoles pues, acabaron con todo eso porque ellos venían a montar sus iglesias, como las podemos ver en todos los pueblos latinoamericanos. Lo más grande y lo más principal es la Iglesia Católica, como eje principal total del virreinato de la Nueva Granada, que en esa época pues
no cogía la famosa Gran Colombia, que era Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, ¿sí? Pues Bolivia, Bolivia no, allá llevaron el bulto los españoles, allá es regularcito, ¿sí? Porque pues el indígena de allá, una gran cantidad. ¿Listo? Bueno, acá me pide que me salga porque ya se me acabó el primer tiempo. ¿Listo? Les voy a mandar para que tomemos la segunda parte de la clase. Apenas voy por la mitad. ¿Ok? Digan que sí. Digan, sí. Sí. Sí, Bueno, listo. ¿Está bacana la historia o no? Ah, bien echada por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, claro, entonces profe. ya les mando el link nuevamente.